Ya. Oh. Se demoró un poquitín. Un poquitín. Y vamos a nuestra diapositiva. Esto está más o menos la idea. La idea de que nos quitaron el acto que venía amenazado, y la amenaza en una ejecución dineraria ha quedado así en general, ¿no? Hoy, si no procedemos a iniciar la ejecución forzada, y al parecer la ejecución forzada iniciaría con si nos tomamos a la letra el 728, con la tasación de los bienes. Pero ¿cuáles bienes? ¿No? Regresamos a la pregunta, ¿pero cuáles bienes? Pues son bienes que tienen que ser embargados. Solo tienen que ser los embargados, pero ni siquiera la terminología original del código se usaba la palabra embargo, ¿no? Por eso es esos actos, esa remisión, ¿no? Para asegurar la ejecución se procederá conforme a lo previsto, y nos pone todos los datos, ¿no? Para irse, para no usar la palabra embargo. O sea, como si fuera una mala palabra, si fuera tan intensa la idea, transmitir tan intensamente la idea de que el embargo no es una actuación ejecutiva, sino siempre una medida cautelar. Eso fue el gran mensaje de Monroy. No, pues que ni siquiera había que nombrarlo, ni siquiera había que nombrarlo. Y esto lo repite el 1069. El 1069, ¿qué hace? Deroga el artículo 698. Hemos visto que en realidad el 1069 lo que hace es derogar todo lo específico de la ejecución del juicio ejecutivo de dinero. Es donde estaba lo poquito de detalle que había quedado, que había dejado el señor Juan Monroy Gálvez, que pasó con un Caterpillar y demolió todo lo demolible. Pero no solo, pero ¿qué hace este 1069? ¿No? Dice, la ejecución de dinero se rige por las disposiciones generales, y entonces quita y deroga también el artículo 698. Hay un vacío. Ustedes tienen una edición física, van a encontrar que el editor pone entre paréntesis artículo 698, ¡clac!, derogado. Ni siquiera lo deja ahí, diciendo que es derogado. La gran mayoría de ediciones que circulan simplemente lo suprime y dice derogado por decreto legislativo 1069. Pero también modifica este 1069 el 716 y le da la siguiente redacción. Miren y tomen nota. No sé si... Vamos a ver cómo estaba antes. Antes estaba así. Acá está. Esto estaba colocado en la ejecución, en el que el propio texto original del código llamaba proceso de ejecución de resoluciones judiciales. Léase ejecución de sentencia, decía. Si el título de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada, se procederá con arreglo al subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada, etc. Entonces, el 1069, ¿qué hace? El 1069 le da la siguiente redacción. Si el título de ejecución condena al pago de cantidad líquida, esto es lo que decía, o hubiese liquidación aprobada, se concederán a solicitud de parte, o sea, lo empeora, porque el otro decía se procederá, que podía interpretarse se procede al embargo sin necesidad de pedirlo, pero todos los jueces consideraban que se tenía que pedir. Se concederán a solicitud de parte medidas de ejecución. Lo llama medidas de ejecución. Miren, con arreglo al subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada. Todo esto es la redacción, ¿no? Todo lo que va de coma a coma, ¿no?
se concederán a solicitud de parte, esto es novedad del 1069, medidas que rotula de ejecución, pero que se rigen por las reglas del cautelar. Porque eso es lo que ahí nos manda, a su capítulo con arreglo, o sea, conforme al su capítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada. Y lo que viene es lo que ya decía originalmente el código. Si ya hubiese bien cautelado, o sea, ni siquiera le cambian embargado, y aquí ni siquiera dice se procederá al embargo, ¿no? Se procederá al embargo, sin abrir cuerda separada, qué sé yo, alguna cosa, nada. O sea, seguimos lo mismo, medidas de ejecución, pero que se rigen por las medidas cautelares, ¿no? Lo que revela cuánto ha calado esto. Y es lo que yo trato de evidenciar, no sé si tengo la suficiente lucidez para evidenciarlo. Y ahora, estas dos disposiciones, por un lado el 698 y el 716 en su texto original, era notorio, lo que ya he dicho, de ¡oh, Fernando! Evitar usar la palabra embargo, ¿no? Si ven esto, medidas cautelares para futura ejecución forzada, o simplemente ni siquiera se procederá conforme y nos da pues al subcapítulo no sé cuánto de la parte no sé qué, y no sé qué, no va. Y no usar la palabra embargo, ¿no? Como para decir, el embargo no es una actuación de la ejecución, ¿no? Es el mensaje que grita así, que subliminal, ¿no? De Juan Monroy Gálvez, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a dónde queda eso, nos refería al embargo, ¿no? Al embargo, y no ciertamente las otras medidas para futura ejecución forzada, como son el secuestro judicial, tema que veremos cuando terminemos las ejecuciones, ni la anotación, mucho menos la anotación de demanda, que es lo que está en ese punto, ¿no? Medidas para futura ejecución forzada. Se refiere al embargo, al embargo. ¿Por qué? Porque es justamente el embargo que el Monroy consideraba que no era otra cosa, el embargo del juicio ejecutivo del Código del 12, que nunca fue modificado, siempre estuvo ahí, era una duplicación del embargo preventivo. Era duplicación y por eso simplemente lo quitó. ¿Ah? Y esto por la razón de este señor, que ya lo vimos. Ahora, este señor dice, no hemos encontrado la doctrina contemporánea. Ustedes cuando hacen una afirmación, jamás hagan una afirmación como este señor. Esto es, ¿no? No hemos encontrado, ¿no? Él dice, en la doctrina contemporánea, doctrina, o es un tema de doctrina, en la doctrina contemporánea, suficiente sustento, ¿no? Pero no es que dice ya llamadita, nota al pie, al fondo, a donde, según el estilo que tenga, en efecto, ¿no? Lo que dice fulanito, menganito, sustantivo es insustancioso, ¿no? ¿Por qué? Porque dice suficiente sustento en la doctrina. No era un tema de doctrina, era un tema de ley. Oye, la ley que tenía esto, parece que fuera una distinción de doctrina, y no era de ley, no de la ley. La ley, por un lado, tenía el embargo preventivo. Él no cita a nadie, absolutamente a nadie. Y sin embargo dice que no ha encontrado sustento en la doctrina, ¿no? Siquiera para distinguir, probablemente, no lo sé, no sé qué cosa tenía. Ustedes recuerden o tengan ustedes presente que Juan Monroy Gálvez en 1987 tenía un año de profesor. ¿Ah? El 85, que donde yo terminé la San Martín en el 85, no era profesor. Y hizo ese año, en 1985, a fines del 85, su primera conferencia.
En el 86 entra a enseñar a la San Martín. Por lo tanto, cuando escribe esto, tenía un año a lo más de profesor. Tenía, si ustedes revisan lo que cita, lo que a veces cita unas fuentes muy limitadas, ¿ah? Muy limitadas en esto del cautelar. No tenía Calamandrei, no tenía algunos textos argentinos, nada más. O sea, no es alguien que se ha revisado pues, la doctrina contemporánea toda, que haya puesto, para que justifique la distinción entre embargo, ¿no? Y no sé cuánto, esas cosas que con tanta certeza escribe, ¿no? O sea, porque es eso, ¿no? Esa es la virtud de Juan Monroy, es un gran retórico que hace convencer al prójimo que tiene la razón, simplemente, ¿no? Porque lo dice con tanta certidumbre, que tanta ausencia de duda, que debe saber lo que hace. Y a mí Figalo, que era un viejo, Figalo fue mi profesor de agrario, hizo la ley de reforma agraria. Figalo. Me enseñó derecho agrario y derecho industrial. Paradojas, ¿no? Y cuando yo le dije este código es una porquería, o algo así, ¿no? Una palabra menos vulgar. Me dijo, pero ha sido hecha por los mejores procesalistas del Perú. ¿Ah? Y lo tiene por escrito. O sea, era un viejo que podía ver las cosas mucho más claramente, pero fue ofuscado por Juan Monroy, que le hizo creer a él, a Alba Orlandini, a todos los viejos. ¿Y qué viejos? Es decir, viejos astutos como Alba Orlandini, que era pues una fuente infinita de sabiduría. Ese es su poder. Yo les auguro que nunca lo tengan como abogado al frente, porque lo vas a sentir, porque esa es su técnica, lo vas a sentir una zapatilla rota, ¿no? Porque la zapatilla, ¿no? Una zapatilla rota, que eso es lo que él hace sentir a quien esté al frente, ¿no? Tiene esa virtud, que no sé si es una virtud, pero es una virtud retórica en el debate. Entonces hace sentir al adversario que es un ignorante, que él lo sabe, y por más que no sepa nada. Bueno, eso es lo que él, al escribir esto, no hemos encontrado, en realidad demostraba su ignorancia, porque si él hubiera hurgado en la biblioteca de la San Martín, se hubiera encontrado con el libro de carreras, que no creo que estuviera ya, no sé si ya estaba, porque de ahí lo saqué yo. Tengo que ponerlo a disposición. Este es un gran libro, es un libro fundacional para España. Es allí donde Carreras sostiene la naturaleza ejecutiva del juicio ejecutivo y español, pero eso fundamentalmente el libro se llama El embargo de bienes, pero es un libro sobre el proceso de ejecución dineraria, ¿no? Es mucho más que eso, porque trata de todo, pero fundamentalmente el eje es el embargo, porque el embargo es y no puede no ser el acto central, inicial, más que central, es el acto inicial de una ejecución dineraria, porque como lo dice Carrera, esta es una frase, ¿no? Digamos, el embargo es la primera, ¿no? Es el primero en realidad de los actos que integran la actividad ejecutiva y presupuesto necesario de los actos posteriores, porque como yo les preguntaba, esta pregunta con la cual les arrancamos, que está puesta en las diapositivas, muy bien, el 728 dice que el juez
después de que queda firme la resolución que ordena llevar adelante la ejecución, dispondrá la tasación de los bienes. La pregunta es, ¿y cuáles bienes? Pues los que se han embargado, es lo que diría, y es lo que decía el viejo código. ¿No? El juez dispondrá la tasación de los bienes embargados, de ser necesario, porque si se ha embargado dinero, obviamente, pues todo está más simplificado, estaba, ya lo habían previsto, que trabajo embargo sobre dinero, se va al pago, se va directo al acto final, ¿no? Obvio, pero es importante que se diga, esto no lo dice, por ejemplo, el Código Procesal Civil, lo dice de la manera más absurda posible, que si se trata de dinero necesario la tasación, faltaría, ¿no? Imagínense, ¿qué es tasar? ¿Qué es tasar? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Ah? ¿Un valor en qué? ¿En qué? ¿Cómo se expresa ese valor? ¿En qué? En dinero, ¿no? En dinero, claro, es la cuantificación de un bien que no es dinero en dinero para su ulterior enajenación. Eso es tasar, se tasa para enajenar después, a través del remate judicial. Y si se ha embargado dinero, obviamente es dinero, pero no necesita el dinero, no necesita ser tasado, ¿no? Porque ya es dinero. Pero el código dice, no es necesaria la tasación cuando se trate de dinero. No dice cuando se haya embargado dinero. Como decía el viejo código decía, si se ha embargado dinero, se procederá al pago. O sea, se va a la última fase, al último momento. Lógico, pues ya tengo el dinero. Pues. No, nos falta, nos ahorramos todo el pedazote de actuaciones que son normalmente las más arduas, las más complicadas, la de éxito incierto. ¿Ah? Y es obvio, ¿no? El embargo es el primero de los actos y como tal es insuprimible. El embargo es un acto necesario de toda la ejecución. ¿Y qué pasó con el Monroy? Pues el Monroy se equivocó porque él andaba emocionado con las medidas cautelares. En Inglaterra no existe algo equivalente a nuestro embargo preventivo. De hecho, existió, era el attachment de no sé cuánto, pero quedó en Inglaterra, cuando digo Inglaterra, obviamente el Reino Unido, pero no es el Reino Unido, Inglaterra y Gales, porque habría que ver en Escocia, no lo sé. No existe, o sea, era una figura que ellos traían, el arresto del derecho medieval, que es el attachment en inglés, y lo venían arrastrando, pero fue eliminado porque el embargo, este embargo medieval, llamado, y todavía llamado en territorios germánicos, arrest, que es la denominación medieval italiana, arresto de bienes, arrestar bienes, que es el nombre portugués también, en portugués, ahí está en Portugal, y me imagino también en la África portuguesa, ex portuguesa, y estuvo hasta el año 2015 con ese nombre en el Brasil, ahora lo han eliminado terminológicamente en la propia regulación porque ellos ya no tienen medidas típicas cautelares. Entonces, en Inglaterra a la fecha no existe una medida provisional de equivalente a nuestro embargo, como medida real que recae sobre bienes, porque fue eliminada, existiendo en la praxis, fue eliminada porque contraria a las tradiciones del common law, de que ninguna disposición perjudicial puede hacerse si no era otra parte, ¿no? Y ese arresto era solo de bienes muebles, ¿no? Pero sí, obviamente, existe, ya no tiene nombre, no sé cómo se llama, no se sabe, desde la reforma del 99,
ese toma de bienes, que antes tenía un nombre que venía traducido con confiscación, ha cambiado de nombre, y no me acuerdo el nombre, no lo logro, tampoco lo logro encontrar en las rules, cómo se llaman. Pero ya no tiene nombre, es toma de bienes, una cosa así. Y le corresponde hacer a los oficiales de justicia, a estos comisarios, otrora sheriffs, ¿no? Y en eso la ejecución consiste, o sea, puede haber ordenamientos que no prevean la posibilidad de que antes, como medida cautelar, antes de que exista un proceso, durante un proceso de declaración, se pueda tomar determinados bienes en garantía de la posibilidad de llevar a ejecución determinada sentencia o de iniciar una ejecución para, en Inglaterra, en los países en general anglosajones, no existen títulos extrajudiciales, es que lo que se lleva a ejecución son siempre las sentencias, ¿no? Entonces, no hay en el derecho inglés una medida equivalente al embargo, lo que el Código de 1912 llamaba embargo preventivo, y en cambio en los diversos estados norteamericanos sí lo hay, se llama el attachment provisory attachment, preliminary attachment, una cosa así. Pero siempre tiene que ir con calificativo, preliminary, provisorio, interim, algo así, tiene que ir con un calificativo. Y justamente el embargo preventivo tenía este calificativo porque preventivo. Esto debió haber llevado a este sonso a entender que ese calificativo no estaba puesto por nada, que este calificativo era algo antes de preventivo, es por si acaso, ¿no? Que el otro era ya efectivamente el, entre comillas, definitivo, porque es el que ya cumplía la función de seleccionar con cuál bien se iba a llevar adelante esa ejecución, ¿no? En cambio, este no entendió nada y dijo, no, aquí hay uno que sobra. ¿Cuál sobra? El del ejecutivo, y lo quitó. Pero, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando uno hace lo que ha hecho este código? Que lo que sé no existe en ninguna otra parte del mundo, ¿ah? En ninguna otra parte del mundo, porque si no la ejecución se queda sin bien sobre el cual operar. Esa pregunta, ¿no? Esa pregunta, ¿y qué bienes se tasan? 728, el juez dispondrá la tasación de los bienes. ¿Cuáles bienes? Porque ni siquiera le pone el calificativo de bienes embargados, ¡no! No, los bienes se queda así en la nada, porque no quiso poner la palabra embargo. Y hasta ahora no está. La consecuencia de todo esto es que el embargo no está donde debe estar. ¿Y dónde debería estar? Como actuación ejecutiva, en la regulación del ejecutivo. Váyanse a ver toda la regulación del... No hay código que no regule el embargo. Quien mejor, quien peor. Pero váyanse a ver el código italiano. El código italiano distingue sus ejecuciones de dinero en función de los tipos de bienes. Igual en Alemania se habla de la ejecución mobiliaria, ejecución inmobiliaria, ejecución sobre créditos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de bien, la regulación cambia, ¿no? Pero así está en Alemania, está así en Italia, en donde tiene unas normas generales para la expropriazione forzata y luego comienza la expropriazione mobiliare, después la inmobiliare, después preso terzi, que son sobre créditos, y así, y hay otra más, sobreviene en condominio, en copropiedad, y esa contra tercero propietario, porque hay unas reglas especiales. Pero en función
de los bienes o de la situación en que se encuentran ciertos bienes, que son los piñorati, los embargados, se distinguen los tipos de ejecuciones, ¿no? Eso en Europa. En España, donde esto todavía, pues no, esto no es así, con la Europa más allá de los Pirineos, no sé cómo es en Andorra, habría que ver qué hay en Andorra, ¿eh? Si son más afrancesados o más españolizados. Habría que ver. No he curioseado en Andorra. Habría que entrar, ¿no? Sí, hay que entrar. Porque, por ejemplo, estos pequeños países, estas miniaturas de países, ¿no? Como el Principado de Liechtenstein, ¿no? Es austriaco. Tanto que ellos tuvieron vigente hasta hace poquito, no hace poquito, la versión original de la ordenanza procesal austríaca. Y también ellos últimamente han hecho unas reformas. Por lo tanto, ya ni siquiera encontramos la austríaca original en Liechtenstein. Pero la publicación que hacen, que son bien ordenaditos, estos son estos microestados, ¿no? Es una cosita así. Igual Andorra, que es chiquitita, claro que el más chiquitito es el Vaticano, ¿no? De todos los chiquititos. Son las ciudades-estado, ¿no? Y en el caso de Andorra, habría que ver qué cosa tienen vigente, ¿no? Qué cosa tienen. Porque no se van, son tan pequeñitos que no se van a dar el trabajo de hacerse sus propios códigos, toman los de otros, ¿no? Son tan chiquitinos. Salvo San Marino, ¿no? San Marino, la República de San Marino, que en realidad ellos tienen vigente el jus comune. O sea, están en el prototiempo. O sea, una república como se hablaba en el medioevo. Está vigente el derecho medieval, el derecho común. Ahora, si ustedes se van a España, en Portugal, el embargo a secas para España es el embargo del Ejecutivo y tiene una regulación, así como yo envidio la norma sobre la demanda, pues le envidio toda la regulación, buena o mala que sea, pero está en su sitio, o sea, está en la ejecución. ¿Cuál es el acto siguiente? Que es el despachar ejecución, sí, el que le corresponde al secretario, es disponer los bienes a embargarse, si se tiene la data. ¿Quién determina qué embargar? El secretario, o sea, lo que hoy se llama el letrado de la administración, letrado o letrada de la administración de justicia. ¿No? Y así lo han puesto, el letrado o letrada, como Sánchez. ¿Cómo hemos escuchado hablar a Sánchez? Vuelve masculino o femenino cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo vuelve masculino o femenino. Sánchez es el presidente del gobierno español, ¿no? O sea, quiere el lenguaje inclusivo, aunque la palabra no tenga sentido, no tenga género. El embargo, la embarga sería. La embarga. El embargo la embarga. Bueno, el embargo, que es un masculino, ¿no? Está regulado, ¿no? Está regulado en la ejecución de dinero, ¿no? Y como, ¿qué regulación tiene en España, Dios mío, ¿no? Obviamente. Y luego, la parte de medidas cautelares se le menciona embargo preventivo, nada más. O sea, no tiene una regulación. El preventivo es el antes, el que la ley me autoriza a llevar adelante antes para que no se me escapen los bienes, no se vaya por la ventana volando como un pájaro. ¿Ah? Es eso. Si se dan las circunstancias para que ello opera, o sea, regla, el embargo es acto de la ejecución. Excepción, y así funcionó desde el medioevo,
si se dan determinadas circunstancias, entre ellas la posibilidad de fuga con sus bienes del deudor, por eso era para muebles, no para los inmuebles, porque los inmuebles, esos adheridos al suelo, no había aviones en el medioevo. Había sí barcos. Pero los barcos eran muebles. Por lo tanto, sí procedía el embargo de embarcaciones. Los bienes que se podían escapar, pues, se los podía llevar el deudor, entonces procedía el arresto. Y la causa era el peligro de fuga. Peligro de fuga del deudor con sus bienes. Por eso se arrestaba al deudor y a sus bienes. Se les arrestar es detener, pues, ¿no? Esta operación de detener. Y por lo tanto, dentro de los límites, piensen ustedes que el Código Italiano de 1865 solo permitía el secuestro conservativo de muebles, no de inmuebles. No existía. No existía. Pero obviamente podía hacerse una ejecución inmobiliaria, por supuesto. Ni siquiera lo llamaba apiñoramiento, ¿ah? Ni siquiera lo llamaba apiñoramiento. Esto viene ajustado en el Código de 1940, pero lo cierto es que puede ser que un legislador establezca que todo lo que se puede hacer en la ejecución se puede anticipar antes, o sea, puede hacerse un embargo anticipado porque anticipa lo que debería ocurrir solo durante la ejecución, ¿ah? O establezcas todo, o puede establecer solamente estos casos, o puede establecer, como los ingleses, que no se puede anticipar. Pero lo que no podemos eliminar, porque es esencial, es un acto con el nombre que sea, que individualice con cuáles bienes se va a operar. 728, ¿qué cosa hay que tasar? ¿No? Un acto que forme parte de la ejecución, no que sea tratado como medida cautelar, porque el embargo, ¿dónde está hoy? El embargo está refundido entre las medidas cautelares para futura, no actual ejecución. ¿Ah? Desde el punto de vista de la ejecución, el embargo es el acto preparatorio, prepara los actos subsiguientes. ¿Cómo? Individualizando sobre cuáles bienes se va a operar, ¿no? Y como los bienes aproximadamente tienen un valor de cambio, saber sobre cuántos bienes vamos a necesitar para llegar a la meta final con éxito, ¿no? Entonces se individualiza. Cuando uno está en fase cautelar, no importa su valor. No importa su valor. Mientras más valioso sea, mejor. Es como tener una hipoteca. Yo tengo un hipotecón. ¿Ah? Mi deuda es de 20 y tengo una hipoteca hasta por 100. ¿Por qué tanto? Porque nunca se sabe. ¿Ah? Nunca se sabe. Y está en plano de garantía cuando es una medida cautelar. Una garantía de que llegado el momento, si es que se llega, en que se pueda ir a iniciar una ejecución, se cuente por lo menos con ese bien para poder hacerlo. Que de repente no es el más adecuado, pero por ejemplo embargar un inmueble, cosa que antes no se podía, en el pretérito no se podía hacer, que era solo para muebles, tiene sentido porque el bien, con lo que demoran los procesos de Perú, los inmuebles son los que más conservan el valor. Por eso una hipoteca es una buena garantía, no solamente porque constituye, implica un derecho real, ¿no? Sino porque es una buena garantía. Entonces, para cerrar, ¿no? No siendo el embargo un acto del proceso, no está previsto, no está mencionado. Si ustedes revisan, buscan, ¿cuántas veces se usa la palabra embargo en los artículos de la ejecución? Se usa 3 veces. Pero ninguna de esas 3 veces en que viene utilizado
se debe al Código Procesal Civil original, que siempre ha esquivado, el señor Monroy esquivó usar la palabra embargo y usaba todas estas fórmulas circulares, bienes afectados, bienes cautelados, no sé qué es un bien cautelado, ¿no? Bienes no sé qué, o sea, cualquier cosa, o simplemente a secas bienes para no usar la palabra embargo. Ha sido por el 1069 que modificó el 739 ese de la venta, de la transferencia, y antes en el 2004 con una reforma que se hizo de respecto del remate, ¿no? Encomendándoselo a todos, a los martilleros públicos, tanto muebles como inmuebles, pues se puso la palabra embargo, pero ha sido el legislador posterior que por ahí ha lanzado la palabra embargo, pero lo cierto es que el embargo, y se lo dicen a cualquiera, ¿qué es el embargo? Ah, es una medida cautelar. Pregunta, ¿no? Preguntémosle a ChatGPT. ¿Qué es un embargo? De repente depende de qué se alimenta. En el Perú hay que ponerle. Y me han dicho que hay que decirme, dime como si yo tuviera 5 años. Si me han dicho que hay que ponerle así. Yo nunca le he preguntado nada. Me parece ofensivo a mi inteligencia. ¿No? Pero por eso yo les digo, y después me hacen ver, pues, ¿no? Les digo que lo hagan, porque yo no quiero hacerlo. Yo no quiero. Me niego. Bueno, tiene que pedirse el embargo, o sea, le pregunta a sus compañeros de base, pregúntale a sus compañeros de base, ¿qué es un embargo? Le va a decir, es una medida cautelar para futura ejecución forzada. Y ahí se van a quedar. Y es lo que yo debería hacer, ¿no? Para tranquilizar, para dormir bien de noche. No, es que después no dormiría bien de noche. En donde nadie se hace problema. ¿Qué es un embargo? Una medida cautelar para asegurar la futura ejecución. Punto, basta, tranquilo, ¿qué te es el problema? Pero no es así. El embargo no viene concebido en el CPC 32 años o 33, vamos hacia los 33. Fernando, ¿qué está leyendo o traduciendo? ¿Lo estás escaneando con el Drive? Es bueno, es mejor que el otro. Es mucho. Y se ha perdido el trabajo también. Sí, tiene que más o menos 10, de 10 en 10. De 10 en 10, porque después se molesta y yo, ay, estoy muy pesado, ¿no? Se molesta Google. Sí. Entonces, tiene que pedirse como medida cautelar. En el viejo código no tenía que pedirse. Era parte del paquete. Esa es la diferencia. Paga en un día, caso contrario te embargamos. Muy bien, pasó el día, no se produjo, aquí no pasó nada, vamos a embargar, sin necesidad de nuevo mandamiento. Eso es lo que quería decir, sin necesidad de nuevo mandamiento. O sea, no se requiere ninguna otra resolución. Con el viejo código, tengo que contestarle al ¿cómo se llama? ¿Qué se fue a Italia? El muchacho alto. Alonso, me escribía, es que me escriben de noche. Yo de noche es noche. O sea, para mí la noche ya comienza a las 8 de la noche. A las 8 de la noche ya es el no derecho. Yo estoy viendo programas políticos. O sea, me dedico a eso si no tengo clase. ¿Ah? Entonces me dedico a ver noticieros, me dedico a ver a Dina, ¿no? Me entretengo viendo a Dina. Pero ya no, me escriben y me hacen una pregunta. Después se me pasó, pues. Yo no entiendo a la gente que escribe después. No hablo de Fernando, porque Fernando tiene licencia. Fernando tiene licencia, porque él me escribe cosita importante, ¿no? Cosas importantes. Pero no, pues, pero no se hace.
¿no? O sea, hay que de las 8 de la mañana en adelante, número uno, para darse cuenta que ha llegado, ¿no? Y no, me escriben de madrugada. Oiga, sobre todo correo puede posponerlo. Yo no sé si los WhatsApp se pueden posponer. No se pueden posponer, pero los WhatsApp, programar, ¿no? En el caso del correo, uno lo escribe a la hora que esté despierto. Si está despierto a las 4 de la mañana, escríbelo a las 4 de la mañana, pero prográmalo para que llegue a las 8 de la mañana, ¿no? Porque hay quien duerme con el celular al costado y le suena tititín, ¿eh? Tititín. Porque nunca se sabe, una emergencia realmente, ¿no? Claro. Tititín. Doctora, ¿podría embargarse con el viejo código? Bueno, se tiene que pedir como medida cautelar. ¿Y eso qué significa? Petición cautelar, cumplimiento de requisitos, petición cautelar, formación del cuaderno cautelar, pago por medida cautelar, todo. Y con la posibilidad de que le digan, no procede, como le pasó a este pobre, en una ejecución basada en sentencia, en donde pide en su cuadernito cautelar que se proceda al embargo de las cuentas bancarias de quien ha sido vencido, y el juez le declara improcedente. Por estas razones, dice al final, confirmaron la resolución número 4 del cuaderno cautelar, 4 es del cautelar, formación de cuaderno, de fecha 5 de marzo del 2009, mediante el cual se rechaza la medida cautelar interpuesta. Había pedido el embargo de cuentas, pero como no sabía el número de las cuentas, pedía que se informe sobre el número de cuentas. Y el quinto es impresionante, porque dice, si bien es cierto, en el presente caso nos encontramos ante una medida de ejecución y no propiamente una medida cautelar, miren este absurdo, esta es una sala superior. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para que prospere toda medida en la etapa de ejecución de sentencia, esta debe cumplir con los requisitos generales de una solicitud cautelar. Es decir, exponer los fundamentos de su pretensión cautelar, señalar la forma, indicar si fuera el caso los bienes, y el monto. Por ello, la juzgadora ha estado muy bien, porque le dijo, oye, dime cuánto, dime el cuánto. O sea, recuerden ustedes el código de 1912, decía, tratándose de sentencias, tratándose de sentencias, en el acto de notificación de la orden de cumplimiento tenía que pagarse, y si no se pagaba se procedía al embargo sin solución de continuidad. Era acto inherente. Aquí hay que pedirlo, con el riesgo que a uno se lo declaren improcedente, porque resolución 4 dijo, no, oye, precisa no sé cuánto. Sigue, preciso lo siguiente, no, sigue precisando, y hasta que llegó a la 4, que le declaró, no procede el embargo. La medida cautelar, dice, la medida cautelar. Rechaza la medida cautelar interpuesta. Esto es el tipo de cosas reales, que en una ejecución tengan el cuajo basado en sentencia de decir, oye, pídelo como medida cautelar con formación del cuaderno con los requisitos del 6 y 10, de todo, que es de las solicitudes auténticamente cautelares, y no como parte integrante de la estructura del proceso. ¿Por qué? Porque sin bienes que respondan y los bienes se identifican con el embargo, no hay ejecución dineraria posible. Y justamente el embargo es el nombre que ha terminado adquiriendo en castellano el acto con el cual se identifica sobre cuáles bienes hay que actuar. Si no se puede embargar nada porque no hay nada que embargar, entonces no hay ejecución que realizar. Y aquí nos quedamos, porque eso lo vamos a ver, la solución del código genial, pero que en el fondo lo que está diciendo es que es esto, sin bienes que respondan, no hay ejecución
dineraria posible. Y aquí lo dejamos. Listo, listo, chicos. Parece que me va a cortar el agua en mi casa. Va a cortarme el agua. Tengo que correr a mi casa. A detener la presentación. Y listo, los saludo, chicos. Hay dos. Detener la grabación.